¿Cómo afecta la cultura en el núcleo familiar? Quédense con nosotros, ya regresamos en Diálogo Abierto. Bienvenidos amigos a otra edición más de Diálogo Abierto. Les pues agradezco que estén con nosotros y los invito a que pasemos un momento agradable analizando un tema que hemos venido analizando en las semanas pasadas con el doctor Fernando Canale. Gracias, doctor Canale, por estar con nosotros. Un placer de continuar en Diálogo Abierto. Correcto, y hemos, como estaba diciendo, en las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de la cultura y cómo está la cultura, el mundo, todo lo que es este bagaje cultural puede introducirse y a la vez influenciar nuestro concepto de la interpretación de la Biblia, nuestros conceptos en cuanto a doctrinas fundamentales. Y en esta oportunidad vamos a dialogar acerca de lo que es el núcleo familiar. ¿Cómo puede el núcleo familiar verse afectado por la cultura o la culturización? Y por supuesto, tenemos que hablar de la familia, tenemos que remontarnos al principio, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo comenzó la institución de la familia, que tiene mucho que ver con la creación? Claro, la creación del hombre es el punto cúspide del proceso creativo, como está descrito en Génesis. Hablamos de esto, creo que hace unas 2 o 3 semanas atrás. Y podemos leer esa información en Génesis capítulo 1, si los lectores nos quieren acompañar también y tienen una Biblia a mano. Pueden buscar en la primera página de la Biblia. La primera. Bien al comienzo, el capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Cómo no? Y dice así, el capítulo 1, versículos 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay más información, pero esta es suficiente para nuestros propósitos, en los cuales se ve la descripción de la creación del ser humano, y es interesante que el hombre es creado a imagen de Dios. Lo que significa que el ser humano, no siendo una divinidad, ni nunca será una divinidad, y sin embargo Dios lo eligió para darle ciertas características que son propias de la divinidad, pero claro, reflejadas y organizadas en el nivel finito y limitado de la creación humana. Ahora, en este versículo es interesante porque dice que Dios creó al hombre en su imagen, y Dios creó al hombre como varón y hembra. Ajá. Entonces, parecería ser un poco de problema, porque Dios creó al hombre como varón, pero no que Dios creó al hombre como varón y hembra. Claro, exacto. Entonces, ¿qué hacemos con el texto? Sí. Bueno, pienso de que el texto nos está revelando una verdad muy importante, y es una verdad que se explica un poco posteriormente en Génesis también, y es que el ser humano como ser humano es un ser humano social. Y es un ser humano social, sexual. La sociedad está basada en la sexualidad de varón y hembra. El género humano, el hombre, el género humano, es creado como una realidad que no es suficiente en sí misma,
pero que es definidamente dependiente de otro que es fuera de sí mismo. Es decir, es sencillo, es decir, eso lo vemos, el ser humano no puede procrearse a menos que esté el hombre y la mujer. Si no está el hombre y la mujer no puede haber procreación, pero eso más allá de la procreación es la definición de la imagen de Dios. La imagen de Dios en el ser humano está en esa unión entre el hombre y la mujer, que es una unión que no es solamente física, sino que por sobre todas las cosas es también una unión espiritual. Ahora, una cosa, cuando hablamos de la creación, uno de los aspectos de la creación es la organización. Dios tenía un plan y es una organización. Organizó el mundo. Correcto. Lo hizo en una semana de 6 días literales. Y el corolario de la creación, digamos, la culminación de esa creación es la creación del hombre y de la mujer. ¿Será que Dios quería entonces, al crear el hombre y la mujer, organizar también el género humano? Fue uno de sus objetivos, habrá sido organizar el género humano. Definitivamente, lo organizó, lo creó, lo determinó, lo diseñó. En realidad la organización viene de diseño. Uno de los elementos fundamentales en la creación no solamente es el poder de Dios, sino que es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría hace el diseño, nos formó, nos dio las capacidades y nos dio también ciertas capacidades sociales, y esas capacidades sociales están estructuradas en ese diseño divino original que es el que seamos seres sociales, que existamos en relación con otros. Ahora, lo que la Biblia nos dice es que Dios creó al hombre en relación de complementación, no de dependencia, de complementación. La forma como se presenta luego en el capítulo 2 es que Dios vio que el hombre estaba solo y que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. O sea que es como que el hombre, el macho diríamos nosotros, estaba incompleto, y para tener esa plenitud espiritual necesitaba una ayuda, no alguien a quien dominar ni que lo dominara, pero alguien que sería una ayuda idónea, o sea, de la misma naturaleza. O sea que el hombre necesita esa ayuda, esa compañía, como parte de una necesidad que los seres humanos, a través de la cultura, pasando ahora al elemento cultural, se encuentran en esa situación de ser seres sexuados. Correcto. Supongamos un lector o un televidente que no tenga ninguna idea del cristianismo, que es posible en algunas partes del mundo, ¿no? Pero de todas maneras ese televidente experimenta la creación y el diseño de Dios en que es un ser sexuado. Y como ser sexuado es también un ser que necesita ayuda idónea, no solamente desde un punto de vista de relación sexual, sino muy especialmente también el ser una sola carne, significa el ser una sola realidad, tiene que ver con una intimidad muy importante que tiene sus efectos en la parte espiritual. Y que no necesariamente tiene que ver con el aspecto reproductivo, sino y que definitivamente no. Es una complementación, pero no termina ahí. Entonces, las familias empezaron a crecer, a unirse, a formar grupos familiares. El fenómeno que se dio es el fenómeno de la culturización. ¿Estaba eso en el plan de Dios? Pues definitivamente no, porque en el proceso que has descrito, entre medio apareció el pecado. Y entonces, claro, al aparecer el pecado, el fenómeno cultural se desvió. Es decir, si no hubiera habido pecado, habría habido un desarrollo cultural que no sabemos qué formas habría tenido, si habría habido variaciones culturales o no, muy probablemente, pero no las variaciones culturales que incluyen el pecado. El centro de toda cultura o toda variación cultural, creo que habría habido variaciones culturales, porque Dios nos ha creado con variaciones personales. Entonces, obviamente, si nosotros somos diferentes en nuestras
personalidades y en nuestras formas y nuestras capacidades, esas variedades se habrían manifestado también en la sociedad y habría una variedad cultural, pero no habría esas desconexiones de culturas que se desarrollan completamente con ciertos parámetros en diferenciación de otras culturas en otras partes, porque todos habrían estado comunicados directamente con Dios. Entonces habría habido un centro cultural al cual todo el mundo habría estado conectado, y entonces todas esas variaciones culturales habrían estado basadas en una armonía espiritual que se centraba en la sabiduría de Dios. Correcto. Entonces, vamos a decir esto, si la cultura afecta al matrimonio, estaría afectando a la santidad. Cuando hablamos de santidad, y hablamos de santidad en algunos capítulos anteriores, la santidad como idea de separación. ¿Qué entonces es la santidad del matrimonio? Cuando hablamos de santidad del matrimonio, ¿es que estamos queriendo separarnos? ¿Es lo que usted estaba diciendo? ¿O separarnos de la cultura que nos puede afectar? Bueno, esa es una pregunta interesante. Creo que la santidad del matrimonio, entendida desde el punto de vista de la Biblia, se está refiriendo a que la unión entre un hombre y una mujer, una vez que se establece, los separa a ellos de otros. Oh, entiendo. Por eso es que inclusive este punto, el punto del matrimonio, es un punto en el cual, hasta donde sé, en general los cristianos están de acuerdo. Hay ciertos cristianos que están recibiendo datos culturales en el sentido de que quieren redefinir a la familia. Y siguen, en nuestro tiempo hay muchas tendencias culturales y se da el hecho de que todos hemos sido creados por Dios, pero desarrollamos nuestros propios pensamientos culturales y a veces esos pensamientos culturales también se dirigen hacia la concepción del matrimonio, tratando de, en cierto sentido, cambiar algunos de los aspectos del matrimonio y redefinir culturalmente lo que la relación entre un hombre y una mujer es y pretende serlo. A ese punto es donde, en general, yo creo que los cristianos mantienen esa santidad del matrimonio en el sentido de afirmar de que cuando un hombre y una mujer se acercan para habitar juntos, esa es una decisión para toda la vida que los compromete, ¿no es cierto?, un compromiso al cual uno entra libremente a transitar todos los días de la vida juntos, hasta que, como dice, esos votos que no están en la Biblia, pero que son reflejan un poco la santidad del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Correcto. Entonces, hablando de lo que es la santidad del matrimonio y lo que nosotros entendemos por la influencia de la cultura, no solamente afecta al matrimonio, sino que después de ese núcleo de dos viene la familia, vienen hijos. Y ¿cómo la cultura puede afectar entonces a la educación familiar? ¿Qué son los aspectos en los cuales la cultura puede aprovechar como para introducirse en esa santidad matrimonial? Claro. La relación entre el hombre y la mujer, debido a que está involucrado no solamente los aspectos espirituales, sino también los aspectos de la reproducción, tiene como consecuencia, en la gran mayoría de los casos, el desarrollo de la familia. Ahora, el desarrollo de la familia es, como quien dice, el núcleo vital de la sociedad, porque allí es donde las relaciones más íntimas, más largas, más duraderas, que afectan más al ser humano, se dan. Y claro, se dan siempre en un contexto cultural. En el caso de que no hubiera entrado el pecado, hubiera sido el contexto cultural divino y de un mundo no caído, y en este caso, el caso en el cual nosotros vivimos en este mundo, es el caso de una cultura en la cual las ideas que se generan, muchas de ellas, y a veces la totalidad de ellas, no están generadas en una manifestación o en una aceptación o en una obediencia a las pautas reveladas de la sabiduría divina. Entonces, claro está de que en todo hogar
el intercambio con la cultura es parte de la dinámica propia de un hogar. Es decir, uno, a menos que uno decidiera vivir solo en el Ártico o en el desierto, podría no tener una influencia cultural, pero en cuanto vivimos en una comunidad, las influencias culturales vienen y ya no son, como discutimos en otros diálogos, esas influencias culturales más bien eruditas, más bien filosóficas o científicas, pero acá ya es la influencia de la cultura, podríamos decir, popular. ¿A nivel social? A nivel social, los amigos, los profesores, la televisión, los libros que se leen, las películas, todo eso de alguna forma, como creo que mencionamos en algunos de los primeros diálogos, comienza a formar nuestros espíritus en una forma, diríamos, mecánica, no consciente, no intencional. No tenemos intenciones de cambiar o de modificar nuestros pensamientos, pero en la medida que miramos un programa de televisión, inclusive diálogo abierto, ¿por qué no? O leemos un libro, o conversamos con un amigo, las ideas, que son el centro de la espiritualidad del ser humano, viene a nuestra mente. Y en la mayoría de los casos, cuando estamos en familia, no estamos analizando algo, lo estamos evaluando, o estamos diciendo esto es verdad o no es verdad. Simplemente estamos viviendo normalmente y sin darnos cuenta las actitudes, los ejemplos, la música que escuchamos, los chistes que hacemos, y inclusive cómo nos comportamos en los deportes. Todos estos elementos de alguna forma y muchas veces en forma imperceptible están modificando nuestras pautas relacionales, nuestros principios espirituales también. O sea que es un eje muy importante. Entonces podemos decir que de la misma manera que la cultura, y entendemos por cultura, y vamos haciendo un repaso de lo que hemos dicho varias veces, la cultura es el mundo, es lo que nos rodea, es lo que nos afecta, consciente o inconscientemente. Okay. Entonces, la cultura de la misma manera que afecta a la adoración, al cristiano, como hemos hablado, el cristiano y la cultura, o cómo afecta al cristianismo, de la misma medida podemos decir entonces que afecta al núcleo familiar. Y los afecta directamente y principalmente en la mente del hombre y la mujer, que pasa a ser el padre y la madre. Y ellos, y muchas veces yo pienso en mi propia experiencia, ahora que soy viejo sé cómo educar a mis hijos, pero no tan viejo tampoco. No, pero cuando tenía 22, 23 años yo pensé que sabía cómo se educaba a los hijos, pero claro, uno no tiene mucha experiencia y esos chicos caen, no caen, pero nosotros los recibimos en el hogar, los queremos, los anhelamos y luego lo que hacemos, las ideas que tenemos, cómo los educamos, la cultura nos transforma a nosotros de alguna forma y eso se lo pasamos a los hijos y ellos lo reciben como parte natural. Por eso es tan importante que para quien es una persona cristiana se dé cuenta de que el hogar es tan importante para la experiencia de los chicos. ¿Cuánto debiéramos, los jóvenes y aquellos que son padres y abuelos, dedicar tiempo a entender el papel que uno juega tan importante como mediador o de una cultura que va a afectar a esos chicos o, en el mejor de los casos, como mediador de esos principios divinos que vienen de la Biblia para ayudar a esos chicos a formarse con principios e ideas que no vengan de la cultura, sino que los acerquen a Dios. De ese modo, los padres se constituyen en sacerdotes, es un sacerdocio, Definitivamente. Es una constante recordatorio de cuáles son los principios, especialmente porque dijimos que en los primeros años, especialmente en los primeros años de vida, todas las influencias de la cultura entran y no hay un criterio, digamos, claro de qué rechazar y qué no rechazar. Es interesante. Cuando vamos a hacer una pausa dentro de unos segundos. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar acerca del culto familiar. El culto familiar como un elemento que va a poder prevenir las influencias de la cultura y cuán importante es para en ese efecto. Amigos, quédense con nosotros. Ya regresamos solo en unos segundos en Diálogo Abierto.
Amigos, aquí estamos de regreso en Diálogo Abierto. Gracias por seguir con nosotros. Doctor Canale, estamos hablando acerca de cómo la cultura o la culturización puede afectar al matrimonio. Antes de la pausa estuvimos diciendo cómo podemos proteger el núcleo familiar de las influencias culturales, especialmente por el hecho de que, como habíamos visto en otros capítulos anteriores, en los primeros años de vida de nosotros como individuos, es muy fácil que la cultura nos bombardee y llene de influencias que no tenemos capacidad de discernir o capacidad de rechazar. En ese sentido, mencionamos algo como lo que es el culto familiar. ¿En qué forma nos protege el culto familiar? ¿En qué forma protege a nuestra familia el culto familiar? Bueno, el culto familiar es de absoluta importancia para cada individuo personalmente, para desarrollar esa continuidad. Creo que hemos hablado de algo de esto en el pasado y probablemente en algún otro diálogo lo vamos a tocar, pienso. Pero es el lugar, diríamos, en el hogar que es cristiano, en el cual uno en adoración a Dios se pone en contacto de la presencia de Dios. Y allí es donde la Biblia es abierta, la Biblia es explicada, donde hay cantos de alabanza, es decir, es el lugar donde la sabiduría de Dios, la cultura de Dios permea en la mente de los padres y en la mente de los hijos por igual. Es muy, muy importante porque nivela a la familia. El hijo siempre ve al padre como el que tiene autoridad y el que determina lo que es. Y debe ser así al principio, cuando el chico tiene 1 año, 2 años, 3 años, no puede entender otra cosa y así tiene que ser. Pero luego, en la medida que se van acercando a los años de la pubertad, de ser teenagers y comienzan a tener sus propias ideas, adolescentes, entonces el culto familiar no solamente les permite a ellos el estar en contacto con Dios y con las ideas de Dios, sino que también ven que los padres no simplemente imponen los principios de vida a ellos, sino que simplemente ellos les están compartiendo los principios de vida que los padres han aceptado de Dios y les invitan a ellos a aceptarlo. O sea que es un elemento muy importante. Es un compartir, y esto hace que se produzca una estabilidad en el núcleo familiar, me imagino. La estabilidad es una de las cosas más importantes de mantener en la familia. Sí, y además, adicionalmente, sabiendo cómo es la dinámica de la cultura contemporánea, que hay tan poco tiempo para dedicar a la familia, pienso que los televidentes podrán estar conmigo que el tener ese propósito, el propósito de tener el culto familiar va a requerir organización. Sería ideal tener un culto familiar a la mañana y a la tarde. En mi experiencia, el culto de la mañana no ha sido muy fácil tener, pero entonces siempre buscar dentro de los distintos, sí, cuando se hacen las cosas un poquito más complicadas, que los chicos van a la escuela o a la academia y cosas por el estilo, tener siempre un tiempo en el cual toda la familia haga planes de estar juntos para ese tiempo familiar, que es un tiempo no solamente familiar, sino también de adoración. En síntesis, lo que estamos buscando es, o lo que estamos diciendo es que cualquier cosa que hagamos que pueda frenar las influencias de la cultura es bueno. Si se puede hacer en la mañana, pues cuanto mejor. Si se puede hacer 2 veces al día, o sea, en la mañana y en la tarde, cuanto mejor. Pero a veces, obviamente, no es fácil concretar una cosa así. Ahora, quisiera, si me permites, incluir otro elemento que tiene que ver con esto, y es verdad que el culto es muy importante, pero creo que el culto no es todo lo que el padre tiene que hacer respecto de la cultura, y pienso que los que son padres ahora, en distinción a lo que me tocó a mí hacer cuando yo fui padre, tienen desafíos culturales, de comunicaciones culturales, que son mucho más preocupantes y graves, que pueden distorsionar el desarrollo, accesos a contenidos culturales que los chicos tienen hoy por medio
del teléfono, que es completamente accesible, la televisión, el internet y la televisión, deben ser elementos que los padres deben tener muchísimo cuidado, porque hoy en día inclusive los programas que son preparados para chicos tienen mensajes culturales que van transformando la forma de percepción, las capacidades mentales, de concentración y muy especialmente las ideas que se van generando. Si uno piensa, por ejemplo, tenemos un culto, digamos, 10 minutos, 15 minutos, media hora con los chicos, participativo y bueno, es muy bueno, pero si luego los chicos tienen acceso libre a todo tipo de información y películas y demás, 5, 6, 7 horas al día, el trabajo que uno puede hacer en el culto, no lo estoy minimizando, pero va a ser contrarrestado y va a presentarse, es decir, le vamos a estar alimentando como el antídoto y el veneno al mismo tiempo, y debemos ser cuidadosos. No estoy diciendo que debemos desconectarlo completamente de la cultura porque no es posible, pero sí ayudarlos a tener las informaciones culturales que sean apropiadas en el momento del desarrollo de los chicos. Y a veces los padres están tan abrumados con muchas cosas que eso no lo consideran, y creo que los padres deben buscar ayuda, y creo que hay muchos programas entre bien y en otras partes y aspectos que pueden ayudar a los padres a organizarse y a tener un hogar en el cual las influencias culturales no distorsionen el desarrollo espiritual de los chicos. Una de las cosas que yo estoy entendiendo es especialmente el hecho de tener coherencia y una conducta constante, porque es lo que los niños van a absorber. Definitivamente, ese es otro aspecto muy importante. Los chicos van a aprender no solamente por lo que pasa en el culto, sino por lo que ven que los padres hacen. El ejemplo, correctamente. Definitivamente. Muy bien, la cultura puede afectarnos de una u otra manera, sin embargo, podemos combatir esos efectos manteniendo una relación correcta con nuestros hijos, una relación obviamente partiendo de nuestra relación con Dios y con nuestra familia. Muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes también por quedarse con nosotros y participar de este programa de Diálogo Abierto. Hemos estado considerando temas, como ustedes pueden haberse dado cuenta en las últimas semanas, sobre cómo la cultura afecta a nuestra vida cristiana, a nuestra vida familiar en este caso también. Les agradecemos y pedimos que estén con nosotros en la próxima edición de Diálogo Abierto.